Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más al webinario. Tenemos ahí a Eva, que es la que normalmente introduce los webinarios, que está en otra actividad del propio proyecto europeo, que es ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? Que es un proyecto, una parte del proyecto que trata de pues enseñar a las chicas, a niñas y chicas pues de secundaria y bachillerato, pues mostrar un poco las distintas posibilidades dentro de las carreras o disciplinas STEM que tenemos aquí en la universidad. Pues una investigadora les cuenta un poco de qué va esa carrera, esos estudios. Y hoy en concreto está en la Politécnica nuestra, en una, pues en un laboratorio, en una área de ingeniería. Bueno, os damos la bienvenida a este cuarto seminario de replantear la ciencia, comunicar con perspectiva de género, que es un poco el tema que nos trae aquí. Después presentaré a Elena Lázaro, que es nuestra ponente de hoy. Con el fin de facilitar la revisión posterior de los contenidos y su difusión, os informamos de que esta sesión será grabada. Si alguno de vosotros, pues no pongáis la cámara, preguntar a través del chat o lo que sea, ¿no? Y en el chat os iremos poniendo alguna información también adicional, ¿no? Que es muy importante para el proyecto europeo en el que estamos desarrollando Streamit, ¿vale? El saber vuestra opinión. Por tanto, al final de la sesión, del webinario, como el resto de webinarios, os pasaremos un cuestionario que os lleva en unos minuticos y a nosotros y a nosotras la verdad es que nos viene fenomenal para implementar el proceso y ver un poco la evaluación de la actividad. Bueno, sin más dilación, paso a presentaros la ponente de hoy, que para mí es realmente un placer, porque bueno, pues hacía unos años que nos conocemos con Elena y bueno, puedo decir que, joder, que somos amigos y por lo tanto agradezco doblemente a Elena que esté aquí con nosotros y paso a presentaros un poco su perfil. Ella es periodista científica, máster en estudios históricos avanzados, experta en divulgación y cultura científica y doctora en patrimonio, especialidad Historia Contemporánea. Es directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba e investigadora colaboradora del grupo SEI 430 de la Universidad de Granada, que trabajan en otras perspectivas feministas en investigación social. Actualmente es miembro de la red Divulga de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de CRUE, y de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas por la Igualdad. Como investigadora, Elena ha realizado varios trabajos relacionados con la historia de la ciencia en la España contemporánea. Es autora de la biografía no oficial del neurocientífico Pío del Río Ortega, paréntesis, mi hijo trabaja en el Hospital Río Pío Ortega de Valladolid, así que bueno. Además, ha recibido varios reconocimientos, como el premio María Zambrano a la mejor tesis doctoral en temas feministas por su trabajo sobre la sexualidad de las españolas en el cambio del siglo XIX al XX, y el premio de ensayo feminista Celia Morós del Instituto de las Mujeres, perdonad, el Instituto de, me he perdido, el Instituto Feministas, una mirada del Instituto de las Mujeres por su ensayo Feminismo y Sexo, una mirada histórica al origen del pensamiento feminista español sobre el deseo sexual de las mujeres. Recientemente ha dirigido la edición del libro Otra historia de la ciencia, de la editorial Almuzara, del que es coautora junto con otras 7 divulgadoras científicas españolas. Dedicada a la comunicación científica desde 1997, año en que se licenció en periodismo en la Universidad de Sevilla, ha desarrollado su labor en diferentes medios de comunicación y sobre todo ha centrado su carrera en la Universidad de Córdoba. Fue la promotora de la creación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba en el año 2012, desde la que ha promovido el diseño de la estrategia de divulgación y comunicación científica de la institución. Actualmente es directora de la UCCI, de la UCC+I, de la UCO, de la Universidad de Córdoba, secretaria de la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Divulga de la CRUE, a cuya comisión permanente ha pertenecido desde 2017 a 2024,
así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica, que presidió entre 2019 y 2023. Para acabar, es preciso remarcar que el compromiso de la UCCI de la Universidad de Córdoba con la comunicación científica con perspectiva de género ha sido reconocido con los premios Córdoba en Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba y con el premio Igualdad de la UGT Andalucía. Adicionalmente, simplemente decir que es una gozada cuando estás con Elena y con el grupo que dirige en su Universidad de Córdoba de la Unidad de Cultura Científica por la cantidad de ideas innovadoras que presentan todos los años, año tras año, en la manera de divulgar la ciencia. Así que, Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que, pues eso, andas muy liada y pues gracias por dedicarnos este tiempo y sin más, os dejo ya pues en manos de Elena. Muchísimas gracias, Jordi. Me asusto porque cuando ya así la presentación dura ya más de un minuto, dices, vale, se me van notando los años. Eso es lo único que podía pensar escuchándote. Muchísimas gracias, por supuesto, a los promotores y a las promotoras de estos webinarios por querer contar conmigo y espero poder aportaros algo en el rato que estemos esta tarde. Según hablé con Jordi y con Eva, voy a hacer una presentación máximo de 30 minutos. Espero no entreteneros tanto para que luego, si queréis, pues podamos debatir y conversar. Ha dicho Jordi que están grabando y que tengáis las cámaras apagadas, pero yo encantada de si a alguien no le importa salir, ver caras, que a mí lo de la docencia virtual me cuesta Sí, muchísimo. sí, Quiero sí. decir, hombre, no voy a llegar a este extremo que cuando tengo que dar una charla o hacer alguna presentación en inglés, suelo decir, soy bastante más inteligente de lo que parezco en inglés, pero es verdad que la comunicación mediada por la pantalla me cuesta algo más. Quiero decir que sueno más interesante en el 1.0, pero bueno, allá vamos. Lo que quería yo, en torno al el tema que a mí me interesa conversar esta tarde o el que propusimos cuando planteamos esta sesión, es hablar de la perspectiva de género en la comunicación social de la ciencia. Lo que me gustaría esta tarde es presentaros cuáles son, en mi opinión y en mi experiencia, las razones para hacerlo, cuáles son los retos que enfrenta cualquier persona del ámbito de la investigación que quiera comunicar su trabajo científico y hacerlo desde una perspectiva inclusiva, que tenga en cuenta la diversidad de género y las oportunidades, razones, retos y oportunidades, que es ese subtítulo que le he puesto. A ver si lo hago bien. Muy bien. Ujú. Un doctorado para saber pasado una diapositiva. Eh, las razones. Eh, no voy a eludir un tema que sé que, vamos, no lo eludo yo porque además la UNESCO en todos los informes que prepara y mucha documentación al respecto, cuando marca esta necesidad de hacer una comunicación inclusiva de la ciencia, advierte siempre y recientemente de que es muy habitual encontrar muchas resistencias a hablar sobre estos temas, a hablar de las razones, de los motivos reales para que haya que hacer una investigación. El punto de partida es que hay que hacer una ciencia con perspectiva de género y luego hay que hacer o durante el mismo proceso hay que hacer una comunicación con perspectiva de género. Encontrar esas razones o explicar esas razones muy a menudo encuentra una serie de resistencias, porque a veces se ha planteado como algo, como un dictado ideológico y tenemos que separarlo. Me gustaría separarlo esta tarde. Cada una de las personas que estamos aquí tenemos nuestras ideologías, nuestros pensamientos y nuestras maneras de analizar la realidad, pero yo no vengo a hablar de ideología. Yo vengo a hablar de metodología de la comunicación social de la ciencia. Y comunicar ciencia con una perspectiva de género es algo necesario, o desde mi punto de vista, de mi experiencia como comunicadora científica, creo que es
una herramienta, una metodología que mejora la calidad de nuestro trabajo, la excelencia de nuestro trabajo por una serie de razones. La primera es que mejora, marco ahí, ¿no? que mejora el rigor. ¿Y por qué mejora el rigor en nuestra comunicación? Porque te obliga a hacerte una serie de preguntas. Cuando te pone, yo antes usaba gafas violetas, ahora son azul marino, pero me entendéis todas la metáfora. Eh, Cuando te obligas a hacer una comunicación con perspectiva de género, te obligas a hacer una serie de preguntas al objeto que vas, o sea, al tema que tú vas a comunicar. Yo tengo un resultado de investigación de cualquiera de las personas que estáis aquí. Creo que hay investigadores en formación y personal investigador de diferentes áreas y momentos de la carrera, pero tengo cualquier resultado vuestro y tengo que comunicarlo. Si yo hago la primera pregunta, si se ha utilizado una perspectiva de género, a quién se ha estudiado, cuando compete este tema, estoy haciendo una serie de preguntas, nada más que en el inicio de montar toda mi información, que van a mejorar el producto final de mi comunicación. A quién estudió, quién se ha quedado fuera, se han tenido en cuenta esta perspectiva, existen diferencias en este tema de investigación, existen diferencias entre hombres y mujeres, y no estoy hablando solo de temas de salud, podemos estar hablando de arqueología. Estamos analizando, estoy en Córdoba, ¿vale? Entonces a mí la arqueología me sale de serie, ¿no? Pienso en piedra rápidamente, ¿no? Aparecen unos restos de una vivienda. ¿Y qué historias vamos a contar? ¿Solo las de los hombres que lo habitaron o también de las mujeres? ¿Qué papel, qué roles, no? Todas esas preguntas. Y luego, por supuesto, cuando vamos a contar una historia, un resultado de investigación, siempre vamos a buscar cuál es el impacto social. Cuando tenemos que contar el impacto social de una investigación, si yo antes de ponerme, de sentarme delante del investigador o de la investigadora que va a narrar esa historia, le hago esa pregunta, ese impacto, ¿a quién va a afectar? Y tengo en cuenta yo estoy hablando hoy de diversidad de género. Esto vale para todo. O sea, esto es una metodología que vale también para la diversidad sociocultural, para la diversidad de capacidades, pero hoy me estoy centrando en esta, ¿vale? Porque es el tema de este proyecto. Solamente que yo me ponga esas gafas violetas en nada más empezar, ya va a mejorar el producto de comunicación que yo vaya a presentar finalmente. Si hago una comunicación con perspectiva de género, puedo contribuir a visibilizar sesgos históricos, ¿no? Puedo hacer un recorrido y puedo contribuir a corregir una ceguera que es estructural. Esto no lo dice Elena Lázaro, porque Elena Lázaro tiene esa mijita de currículum, pero esto está más que estudiado y documentado. No es que no haya habido nunca mujeres en ciencia. Esta parte sí me sale la vena historiadora. Las mujeres han estado, el problema es el relato. Mujeres inventoras ha habido. El problema es cuando ponemos el foco en la historia de la tecnología y no miramos las tecnologías o las contribuciones, ¿no? de las mujeres. Combatir, esa es mi segunda razón. La tercera, vosotros estáis viendo la presentación, no cómo os muevo yo de un sitio a otro, ¿verdad? Es que veo para veros las caras. Vale. Combatir estereotipos. Creo que esto es un clásico, ¿no? De cuando se habla de una comunicación social de la ciencia inclusiva, es que tratamos de romper esa imagen muy sesgada de quién hace la ciencia. Hombres de mediana edad, occidentales y fundamentalmente heterosexuales. Ese es el referente. Tú a una criatura, ya no, gracias de hecho a que la comunicación científica es cada vez más inclusiva, pero los concursos de dibujo que se le hacía a las criaturas hace 10 o 15 años, dibuja un científico, rápidamente la idea es Einstein, porque es que además es que tienes que ser mayor y estar medio loco y llevar bata como si no llevaras bata, ¿no? Entonces, el hacer una comunicación científica va a ayudar a ir rompiendo ese estereotipo. Por supuesto que hay hombres blancos de mediana edad, heterosexuales haciendo ciencia, pero es que además de ellos están mujeres,
hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de diferentes orígenes, de diferentes culturas. Toda esa diversidad en realidad enriquece la ciencia, ¿no? Yo creo que esto, contároslo a vosotros, seguramente estaréis diciendo, pues vaya, pero grulladas que estáis diciendo. Pero lo que quiero es que entendáis es por qué, cuáles son las razones del punto de partida de cualquier persona que quiera hacer una comunicación científica de calidad, ¿vale? Por supuesto está en ampliar la relevancia social de la ciencia. Cuando comunicamos cualquier resultado científico, estamos contándole a la sociedad que esto que hacemos es importante, que la ciencia es importante. Bueno, si presentamos solamente una ciencia hecha por y para una parte de la sociedad, hay otra parte de la sociedad que va a decir, ¿y esto y a mí cómo me afecta? ¿Y a mí esto para qué sirve? Cuanto más diverso eh, sea el grupo a quien afecte esa investigación y cuanto más diverso sea, porque muchas veces esas investigaciones sí que tienen implicaciones para todos los géneros, para toda la sociedad, pero tenemos que aprender a explicarlo y mirarlo y además ponerlo en el foco. Y luego, por supuesto, está en que, y esta puede ser que sea la razón que sí que más roce, ¿no? Lo que tiene que ver con la ideología, pero bueno, haciendo como hacemos ciencia, sobre todo quienes la hacéis desde instituciones públicas, pues hay una serie de principios básicos, de base, ¿no? Que deberíamos de tener siempre en cuenta, ¿no? Que cuando hacemos una investigación, y en mi caso, o en el caso de las personas que hacemos comunicación científica, hacerlo atendiendo a esa diversidad es contribuir a a la salud democrática en el sentido de que estamos atendiendo a la igualdad de género, que es un derecho humano, ¿vale? Entonces, estas son las razones de partida que la podríamos resumir. Estas son mis razones teóricas, ¿no? El por qué hay que hacer esto. Bueno, pues hay que hacerlo porque mi comunicación científica, la que haga mi institución o la que haga yo, e incluso como investigadora, ¿no? Porque yo tengo esa doble gorra, ¿no? Yo las habichuelas me las paga la comunicación social de la ciencia, pero también hago investigación histórica y de una manera muy pequeñita hago divulgación de mi investigación. Eh, si la hago de esta manera va a ser más excelente, va a tener más calidad. Esto es una razón teórica y luego voy a dar la pragmática y no la he puesto aquí. Ahora mismo, para conseguir financiación de en cualquier proyecto, estás obligado a hacerlo. A veces es tan sencillo como esto, pero como no se trata de que hagamos las cosas por obligación, sino porque realmente creamos que aporta, yo os he traído las que son mis razones. Vamos a ver si no consigo. Vale. Los retos. Creo que los grandes problemas para hacer lo que hacemos, que luego voy a entrar en el detalle de lo que hacemos en Córdoba, por si aporta ideas, si ayuda o por si puede dar lugar al debate, que me encantaría poder debatir en torno a todo lo que estamos comentando esta tarde. ¿Cuáles son los retos que yo creo que enfrenta una comunicación científica inclusiva? Lo primero, que nos falta formación. A mí la primera. Yo nunca paro de aprender sobre estos temas. Hay estudios de género, pero tenemos que buscarlo cuando enfrentamos este reto, ¿no? De hacer una comunicación verdaderamente inclusiva. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me formo? Yo, lo ha dicho Jordi, no sé si hay aquí alguna persona como yo haya estudiado periodismo, pero la regla del periodismo, del lenguaje periodístico, es la economía del lenguaje. Yo tengo que decir lo más posible en el menor número de palabras, ¿no? O si es televisión o radio, en el menor tiempo posible. No os voy a contar nada si queremos hacer comunicación en redes sociales. Entonces, a mí había que escucharme hace 20 años, 15,
entre 20 y 15 años me escuchaba y decía, por favor, el lenguaje inclusivo, ya vienen las feministas a mí a decirme que si tengo que decir, pues que se sientan incluidas, ¿no? Y luego y me dijo una muy buena amiga, a la que adoro, me dijo, te faltan lecturas. Y tenía toda la razón. Hice las lecturas y entendí que no se trataba de decir, como decía nuestra antigua alcaldesa, cordobesa y cordobesa. Y yo decía, en un titular no me cabe cordobesa y cordobesa, pero tengo que encontrar la manera, ¿no? Bueno, pues formarte en el lenguaje inclusivo es una herramienta necesaria y creo que nos falta formación en todas estas cosas, por no hablar del enfoque interseccional, ¿no? La dificultad para encontrar voces diversas. Mira, la pandemia fue la mejor prueba para esto. Los periodistas científicos, desde los medios de comunicación, las personas que hacemos comunicación desde las instituciones, nos vimos absolutamente sobrepasados por la demanda de información. Evidentemente estábamos todas encerradas en casa, todas las personas encerradas en casa queriendo respuestas y las respuestas se buscaban en los científicos, en las científicas, ¿no? ¿Quién me cuenta esto? ¿Quién lo explica? Y ahí pusimos a prueba el sistema y nos dimos cuenta que nos quedaba mucho trabajo, porque ya veníamos trabajando, ¿no? En esto de trabajar una serie de fuentes igualitarias, que no siempre las voces expertas sean hombres quienes estén en las tele, en la radio, explicando los problemas, ¿no? Sino que busquemos a las investigadoras. ¿Qué pasó en la pandemia? Que de pronto Margarita del Val, aparte, ¿vale? Porque ella fue como el caso aparte. Pero el número de, eso hay estudios que además lo han hecho la agencia SYNC, Science Media Center, FECID. O sea, se vio cómo cayó otra vez la presencia de las mujeres, qué estaba pasando. Que en situaciones de crisis, de nuevo, porque cuesta más porque, aquí esto lo dice la sociología, otra vez no lo dice Elena Lázaro, las mujeres hemos sido socializadas históricamente para ocupar el menor espacio público posible. Y cuando ocupas demasiado espacio público, recibes más ataques que los hombres. Esto es así. O sea, es más fácil solamente que encender la tele. Entonces, cuando tú quieres hacer esta comunicación inclusiva, más igualitaria, es más difícil, te cuesta más encontrar. Entonces tú tienes que acabar tu crónica en el periódico y dices, bueno, que me lo explique el que sea, ya está. O desde la UCC estamos buscando una voz experta que explique esto y cuando tres investigadoras te han puesto problemas, pues dices, pues me voy a este que siempre está dispuesto, porque a lo mejor encuentra más facilidad para hablar. Eso es un reto y hay maneras de superarlo. Entramos en cada uno de estos retos si queréis en detalle cuando queráis, ¿vale? Que como me paren cada uno, bueno, combatir los propios sesgos, por supuesto. Es que muchas veces inconscientemente, hasta cuando haces una entrevista a un investigador o a una investigadora, y venimos todas con nuestras mochilas culturales, ¿vale? Pues no, estamos hablando de igualdad. No quiero decir cuando un andaluz, porque estoy hablando en Castilla, pero cuando un andaluz intenta comunicar su ciencia y es ridiculizado por su acento. Esto es así, parece que los andaluces podemos nada más que contar chistes, ¿no? Entonces tiene que salir un andaluz a explicar algo en un medio nacional y también sufre ese ataque, o puede ser el propio entrevistador tiene su mochila y parece que este tío es menos serio, o esta tía es menos seria, ¿no? Porque con ese acentazo y encima mete chistes de vez en cuando, eso sí es verdad que nos sale a veces de manera inconsciente, pero bueno, el luchar contra los formatos tiene mucho que ver con eso de las dificultades, ¿no? Que hablaba antes. Es más difícil hacer las cosas con pausa, analizando, os decía antes, si yo me tengo que hacer todas esas esas preguntas primero, antes de decidir qué historia voy a contar y demás, estoy restando tiempo, estoy complicándome la vida, por decirlo de una manera muy sencilla. Y los formatos exigen economía, rapidez y contar las cosas de una manera muy simple. Entonces, explicar el valor de la propia perspectiva de género, que un estudio en temas que tengan que ver con la salud haya sido cuando estamos haciendo cosas a nivel de ensayos clínicos, pero todavía en animales y demás, explicar todo esto es muy complejo.
claro, explicar la universalidad entendiendo lo masculino como universal, pues es más fácil, es más sencillo, por eso venimos con la inercia. El problema es que deberíamos de complicarnos la vida. Bueno, y luego otra vez vuelvo a ese tema, ¿no? El gran reto, os hablaba antes, ¿no? En las razones, las resistencias hay que romperlas, es que hay que romperlas. Yo, esta compañera que me dijo, amiga, que me dijo, te faltan lecturas hace muchos años, una catedrática de psicología de nuestra universidad, Ana Freixa, que claro, ella se presentaba como feminista en los años 90. Eso era poco menos, no voy a decir, la serie de insultos y el descrédito que suponía directamente el que tú te presentaras. Jordi ha leído mi presentación, ¿no? Ha ganado el premio de ensayo feminista. Yo cuando esto lo dicen en los coles, por ejemplo, yo ya veo el rechazo en esas caras, porque el feminismo ha vivido unos años de gloria, de donde presentarte como feminista a lo mejor te atraía público, pero ahora es una resistencia y es así, hay que aceptarlo. Y luego entramos en las razones de por qué y todo esto. Pero hay veces que cuando tú hablas de esto, insisto en que yo no estoy hablando ahora mismo del pensamiento feminista como corriente filosófica, ni mucho menos, estoy hablando de comunicar con perspectiva de género, pero es que hay quien esto lo echa todo en la misma olla, hace así y dice, uy, esto no me interesa, porque es woke directamente. Entonces, eso es un reto, ¿vale? Bueno, sigo. Y luego las oportunidades, de verdad que voy llegando, ¿eh? Oportunidades de hacer una comunicación científica con perspectiva de género, que vas a encontrar mejores historias, porque es que hay tantas historias que han sido invisibilizadas, tantas maneras de contarlo, que si te gusta contar historias, que es básicamente la comunicación, cualquiera, la de la ciencia o cualquier comunicación, es contar historias, es narrar historias, hacerlo de esta manera, pues vas a encontrar historias nuevas y mejores historias. Vas a poder conectar con nuevas audiencias si incluyes como personas, como posibles públicos interesados a tu comunicación, a más personas, a mayor diversidad, vas a conectar con audiencias nuevas. Eso fortalece, creo que fortalece la credibilidad porque cuando tú ofreces más fuentes, pensad en cualquiera de nosotras como receptoras, ¿no? de información. Cuanto veo a más personas explicándome una misma realidad, no, pues puedo que crea más a ese medio, ¿no? Si solamente te lo cuenta uno, bueno, luego está lo de la fe, pero yo no hablo de fe, hablo de confianza. Es que hay personas que, pues mi familia es del Betis, y este van a ser del Betis, da igual lo que haga el Betis, ¿vale? Ya, pero eso es otra cosa. Luego está el que favorece la innovación en comunicación científica, el hacerlo de esta manera, porque te acostumbras a cambiar la manera de contar y eso abre la cabeza a mirar de otra manera, también en la manera y en los formatos que utilizas para la comunicación científica. Y luego, y siempre ya estáis viendo que tanto en la quinta razón como en el quinto reto, como en la quinta oportunidad también acabo hablando de valores, porque la ciencia no es algo, la investigación científica no es algo que esté fuera de un sistema, ni el personal investigador son seres de luz, que no somos personas, ¿no? O sea, todos los que estáis aquí tenemos nuestros sesgos, nuestras realidades, nuestras experiencias y demás. Es una actividad humana y como tal, pues se contamina, no, se enriquece de experiencias, de pensamiento y demás. Que creo yo que una comunicación científica igualitaria contribuye al cambio social en el que yo creo, ¿no? Que tiene que ver con la paz, con la democracia, con la convivencia global. Estos son como los grandes temas y ahora, que no sé cómo voy de tiempo, voy bien de tiempo, voy a contaros o a repasaros así rápido, esto voy a intentar pasar rápido, pero para que veáis un poco toda esta teoría, cómo la llevamos a cabo en la Universidad de Córdoba. Otra vez estoy aquí, que no sé si pasar. Vale. Ahora, Eh,
Dime, Jordi. No, que ahora se ha puesto la diapositiva adecuada. Vale. El contexto del que partimos es por qué hacemos comunicación con perspectiva de género en la Universidad de Córdoba. Pues porque tenemos un contexto claro, que es que existe una brecha de género en el sistema de investigación, de la Universidad de Córdoba, en el andaluz, en el español y en el europeo, ¿vale? Todavía seguimos viendo las gráficas tijeras, donde la mayoría está en los inicios de la carrera y conforme vamos escalando la carrera investigadora, pues, las mujeres se van cayendo, ¿no? Existe esa brecha y trabajamos desde nuestra área, cada uno que lo haga donde tenga que actuar, para contribuir a ir cerrando esa brecha. Sigue habiendo un bajo número de alumnos en algunas áreas de conocimiento, fundamentalmente las ingenierías, aunque están por supuesto las matemáticas ahí cada vez cayendo más. Siguen existiendo estereotipos de género y nosotros tratamos con toda esta estrategia que os voy a contar, romperlo. Y como faltan referentes femeninos en ciencia, procuramos trabajar humildemente y desde la capacidad que tenemos y los recursos que tenemos a presentarlo. Bien, este es el objetivo, o sea, ese es el contexto. Nuestros objetivos son visibilizar el papel de las mujeres en el sistema investigador, ofrecer esos referentes y hacer una divulgación feminista y diversa, con perspectiva de género, si queréis. ¿Qué estrategia seguimos? Cosas concretas. ¿Qué hacemos nosotras para todo esto? ¿Vale? De aquí ya bajando, poniendo pie en tierra. Bueno, pues todas nuestras acciones de divulgación, todas las que están contempladas en el Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, exigen una participación igualitaria mínima de 50-50, no es 60-40, 50-50, en cualquier ciclo que hagamos. Hay una cosa clave. Desde hace 3 años, la subcomisión de divulgación aprobó que esa paridad se romperá siempre que haya una persona no binaria o persona trans que quiera participar en la actividad, y nosotros cada vez que hacemos una convocatoria para participar en alguna actividad, utilizamos una serie de criterios. Queremos hacer un ciclo de charlas en patios, ¿no? Encuentros. ¿Quién quiere participar? Bueno, pues vienen un montón de investigadores que quieren participar porque todo lo que hacemos es muy divertido, porque somos la Concejalía de Ferias y Festejos y porque la NECA ya empieza a tener en cuenta estas cosas. Entonces, viene mucha gente. Nosotros establecemos en cada una de estas convocatorias una serie de criterios y la diversidad de género es uno de ellos, ¿vale? Porque de pronto pues tenemos que favorecer esto. Y esto es prioritario para nosotros. Y atender a las personas no binarias también. Priorizar la presencia femenina en la comunicación de resultados. ¿Qué hacemos? Que cuando seleccionamos los temas que vamos a narrar, como notas de prensa, como vídeos, como reels en redes sociales, estamos permanentemente analizando para que nuestro sesgo no nos pueda. Y vamos viendo, bien, por supuesto atendemos a criterios de excelencia científica, se cuentan los estudios y los trabajos buenos, resultados referenciados, bien documentados, ¿vale? Hacemos toda esta selección con nuestra unidad de bibliometría. Vemos el impacto social, hacemos mucha evaluación, pero también vamos mirando y vamos evaluando permanentemente. En The Conversation buscamos quién vaya escribiendo. Si vamos viendo que se nos empieza ¿vale? La tijerita a cambiar, vamos y buscamos a las mujeres, hacemos ese sobreesfuerzo del que hablábamos antes. Por supuesto, el lenguaje, lo que os decía, nos hemos formado en lenguaje y también en la imagen inclusiva. Ay, esas fotos que hacíamos, yo he publicado esas noticias, ¿vale? Donde siempre sale la compañera pipeteando y aquí hay un hombre que le está explicando, ¿vale? Cómo tiene que hacerlo. Estas cosas también hay que cuidarlas en el formato audiovisual. Acciones concretas de divulgación que desarrollamos, que sí son muy específicas, que tienen que ver con todo esto.
el ciclo de charlas de divulgación en centros educativos. Nosotros nos pasamos medio mes de febrero mandando investigadoras a todos los pueblos de la provincia a dar charlas, son charlas de 1 hora de duración, de todos los niveles educativos, y cuando digo todos los niveles es desde infantil, desde 3 años hasta los que están haciendo selectividad, que son los que menos lo demandan porque andan ese curso, como ya todas las personas que estáis aquí sabéis que segundo de bachillerato no existe, son los padres y la selectividad. ¿Cómo lo hacemos? Priorizando los centros educativos en los pueblos. ¿Qué tipo de charlas se dan? Se dan tanto charlas para contar el trabajo que hacen las propias investigadoras y otras son de temas de referente, de mujeres en ciencia y demás. Un poquito de datos para que veáis cómo hemos ido cambiando, ¿vale? Ahí veis, desde 2019 que empezamos, pandemia por medio, que las mantuvimos como... las de 2021 se mantuvieron, en el 20 las hicimos porque todavía no nos habían mandado a casa. Eh, Dime, ¿alguien me ha dicho algo? No. Pasamos en 2019 de 22 charlas a 84. Lo más importante, mira, en 2019 participaron 24 investigadoras. 107 investigadoras de nuestras universidades se montaron en sus coches y se fueron a hacer esta road movie del 11F. Ahí tenéis, bueno, pues todos los datos. Aparte de los datos, de lo cuantitativo es importante. Una persona que no ha tenido tutoría, no ha tenido apoyo, no va a saber hacerlo, que tiene solamente datos que muestran cosas positivas y que el resto lo saque. Es un TFM del máster de profesorado, ya te explique bien qué es lo que dice y todo eso, va que chuta. Sacar una evaluación más o menos. Susana. No, que tampoco se Sí, hola, perdón, cerrar los micrófonos. Porque no va a ponerse con datos que si dan mal, que si Susana bien, Mata Torres. dan también, dan lo que sea, pero que utilicen nada más que los datos que tienen, ¿vale? O sea, que los que positivos, que alguna edad. Susana Mata Torres. No sé qué ha sido eso. Te ha dejado el micro abierto, Susana. Sí, por favor, intentar cerrar los micros para que no haya interferencias, ¿vale? Gracias. Os contaba que además de evolucionar en los datos del número de investigadoras, de charlas y todo esto, hemos ido corrigiendo también el discurso, porque vamos aprendiendo, ¿no? De eso que hablábamos del primer reto, ¿no? De la falta de formación. Lo primero que hemos ido incorporando a las investigadoras de ciencias sociales y humanidades a estas charlas para explicar que la investigación científica, que las ciencias sociales también son ciencias, que tienen una metodología, que en humanidades se hace investigación. Hemos corregido mucho este discurso y hemos dado formación a nuestras investigadoras para no ir a decirle a las niñas, porque vas a las charlas del 11F, que parece que, primero que nada más que se lo cuenta a las niñas. Venga, tenéis que estudiar carreras de ciencia. Primero, vamos a sacarles presión, pueden estudiar lo que quieran. Lo único que queremos es contarles que las carreras de ciencia también son para ellas si quieren elegirlas. Y a los niños también hay que hablarles, porque a veces que mandas a las investigadoras a hablarles sobre las niñas en absoluto. Esto no va de eso. Los niños forman parte de nuestro público y además los queremos incluidos. El mensaje a los niños es que también, igual que admiran a hombres y hay mujeres que admiramos a hombres, yo tengo grandes referentes periodísticos que son hombres. No pasa nada porque un chico admire a una mujer. O sea, puedes admirar a Einstein como científico, pero también puedes admirar a Elia Bravo como bióloga vegetal, mexicana que descubrió, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tema lo hemos ido trabajando y corrigiendo, ¿vale? Promover vocaciones en las niñas está bien, pero no es solamente eso, una comunicación científica con perspectiva de género. Luego tenemos nuestra joya, que es Las que cuentan la ciencia, que es un espectáculo de divulgación científica en un teatro. Este formato lo conocéis todas las personas que estáis aquí. Nosotros organizamos nuestro propio espectáculo. Solamente vienen mujeres a divulgar porque está organizado como una actividad específica de visibilidad de las mujeres en ciencia. Ya llevamos 9 ediciones, ahí están los datos que están siempre muy bien. Pero a lo cualitativo es que hemos ido incorporando instituciones y organizaciones que han participado en la construcción del propio
evento. Y luego lo más bonito que nos está pasando es América Latina. Las que cuentan la ciencia, se llama Ellas y la Ciencia en Ecuador. Estamos en una red a la que bueno, os lo cuento ya aquí, aunque todavía no hemos lanzado la nota de prensa. Se incorpora ya este año Chile también y tendremos las que cuentan la ciencia en Chile, que va de la mano de este certamen, que es Las que contarán la ciencia. Es un certamen de monólogos para niñas, ¿vale? Que hacen sus propias presentaciones, que tienen como premio el acudir al teatro con las mayores y hacer sus propios monólogos. Esto empezamos haciendo un certamen local en la provincia de Córdoba y ya es un certamen andaluz, ¿vale? Que es una joya escucharla, porque además la diversidad de acentos andaluces es brutal y es maravillosa escuchar a las niñas y esa diversidad también. Tenemos acciones como Clandestinas en el Muro, que son, bueno, esto también lo hacen muchas unidades de cultura científica. Nosotros empezamos en 2015 a hacerla y ya tenemos pues bastantes pueblos de la provincia y aldeas que tienen a su científica o su científique. Ahí tenéis a Pío del Río Ortega en alguno de sus muros. Hay un poquito de datos y luego tenemos, lo ha mencionado Jordi al principio, que todas estas cosas que hacemos, esta manera nuestra de diseñar esta estrategia, pues se ve que, bueno, que tiene cierto reconocimiento, que hay gente que cree que no lo hacemos mal del todo y ahí estamos recogiendo premios diversos. El de 2020, quiero que sepáis, ese que está ahí en medio de la foto, lo recogimos el 11 de marzo de 2020. Volvé a la hemeroteca porque esa misma tarde la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia mundial y mirad la foto de grupo, todos los juntitos que estamos. Es maravilloso. En fin, creo que hasta aquí llegaba mi presentación, ¿vale? Esto era lo que os queríamos contar. Había aún muchas gracias detrás, pero no sé por qué no entra esa diapositiva. Ya está, dejar de compartir, me vuelvo aquí a la sala y a vuestra disposición. Bueno, oye, muchísimas gracias, Elena. La verdad es que es una gozada escucharte y ver un poco las acciones que hacéis. Y sí, la verdad que a mí, para romper si no sé, si no hay alguien que empiece un poco el debate, sí que, bueno, pues que tengo quizás algunas preguntas. De verdad que he escrito tanto para preguntar. Aquí enseño el folio, no sé si veis, no lo veis. ¿Eh? Que no entiendo mi letra ahora, pero eso es bastante habitual. Vale, oye, una pregunta. En definitiva, digamos que para contar la ciencia o para tener en cuenta la perspectiva de género, pregunto yo, ¿habría que simplemente pensar en personas? ¿Esa es un poco la clave? ¿O no? ¿Hay que hacer un esfuerzo mayor también para, bueno, No en entiendo, no fin? te entiendo la pregunta, Jordi. Sí, porque quiero decirte que al final da igual, digamos, un poco el género, ¿no? Sino que lo importante es la persona en realidad. Y por lo tanto, de alguna manera, eh, pensar en eso, que da igual, no sé cómo explicarlo, es decir, si es investigador o investigadora, joder, que es una persona que tenemos que explicar y que no solamente tenemos que centrarnos en lo que es solamente los hombres, sino que, coño, que eso es de sentido común y que Sí, realmente pero igual. mm, No sé si entiendes lo que quiero decir, la perspectiva esta que quiero decir. eh, te entiendo, pero quiero entenderte bien. Hay un Sí, riesgo aquí cuando decimos, cuando se utiliza esta argumentación, porque dice, bueno, aquí lo importante es buscar a la persona más experta, ¿vale? Cuando no, queremos contar una historia. claro, pero no, con esas, en fin, efectivamente. Yo hablo de que hay que Pero hacer ese esfuerzo de buscar a las el es- mujeres, porque eso ¿quién es es. la persona más experta? ¿La que tiene más, no sé, el catedrático de No, entomología, no, porque voy a sí, hablar de no, una no, placa en el olivar? sí, no, No no, tiene por efectivamente qué, no o me he sea, puede explicado, que no, haya... sí, no me he explicado bien. Quiero decirte que al final, claro, el buscar siempre al hombre y tal, no sé qué, joder, o sea, pues eso, que hay mucho, se han hecho, en fin, las cosas se han hecho mucho y por lo tanto, si al final lo que tratamos es de que la persona experta sea
del género que sea, joder, explique ese tema. Realmente es un poco también lo que decías. Efectivamente hay que hacer, obviamente, el esfuerzo porque no se ha hecho anteriormente para, para tener presentes las mujeres, obviamente, ¿no? Pero al Hay que fin y al cabo trabajar lo que quiero decir, a muchos niveles, o sea, hay que trabajar en las fuentes, en presentar y visibilizar al personal investigador en toda su diversidad, en la diversidad de género, de edad, de origen, ¿vale? En toda esa diversidad, eso cuando estamos trabajando de fuentes, pero cuando tú estás contando una historia, divulgando cualquier historia, también hay que atender a la diversidad del público. Tienes que saber cómo llegar tanto a hombres, estamos hablando ahora mismo solo de diversidad de género, ¿vale? Que si no, si hablamos de comunicación, que esto forma parte, esto es solamente una partecita de las estrategias de comunicación claro, sí, científica sí. inclusiva. Pero hay que pensar en los públicos, cómo voy a llegar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? ¿Va a llegar mi mensaje? Depende de cómo lo cuente, Claro, porque claro. no funcionamos igual a nivel de género. Ujú. Bueno, esto está el dilema de la diferencia, que como entre en las teorías feministas sobre el dilema de la diferencia, porque si defendemos la igualdad, pero admitimos que existen diferencias en los géneros, pues sí existen diferencias, porque existen diferencias de socialización. Cuando vivamos en el año 3500 en un mundo ideal y estemos todas muertas, pues a lo mejor ya no hace falta debatir todo esto, pero como a nosotros lo que nos ha tocado en este momento histórico es de seguir avanzando en un camino que llevamos 200 años en él, bueno, pues esto, hay que trabajar con los públicos y hay que trabajar con el propio objeto de la investigación. Hay que explicar el hecho de que esas investigaciones tengan perspectiva de género. No, no, a mí me ha gustado un poco lo que comentabas de hacernos las preguntas iniciales sobre a contar la ciencia, no es a contarla, sino al hacer la ciencia. Decías las preguntas del inicio, pues a quién va dirigido, tal, o sea, me refiero, qué número de personas, de chicas, mujeres y hombres que cogemos, tal. Ese tipo de preguntas me parece un tema bastante relevante. Es verdad que, bueno, pues eso, por la edad, por la costumbre, por los sesgos, a veces se hace difícil el poder contar y allí tengo otra pequeña dificultad, es decir, lo de siempre, ¿no? Quiero decir, eh, investigadores e investigadoras, la comunidad investigadora, lo que tú hacías un poco de esa formación que, El bueno, lenguaje pues eso, inclusivo. el lenguaje que también es importante, que a veces, bueno, pues cuesta de alguna manera, ¿no? Eso es evidente. Creo que hay una ¿Eh? mano levantada de Sí, José Antonio. vamos a hablar, José Antonio, sí, cuando quieras. Sí, muy buenas tardes. Cordial saludo desde Colombia. Me disculparán, pero no tengo, me encuentro en estos momentos en el trabajo y tengo el computador, pero sin cámara. Entonces, pues yo soy alumno de doctorado de la Universidad de Burgos. Yo estoy ahorita haciendo o realizando una tesis se llama Derechos Humanos y Familia Homoparental. Entonces, pues yo quería pues también enfocar la pregunta que usted acaba de hacer, doctor Jordi, y pues con la doctora Elena. Tenemos presente pues que el género es, hay varias teorías que lo toman como una construcción social. Entonces, si es una construcción social, no importaría más la persona, o sea, la dignidad humana de la persona, que se le reconozcan, por ejemplo, derechos como tal, o se le reconozca su calidad de persona como ser humano desde el punto de vista de la dignidad humana y no enfocarlo desde el punto de vista del género. Sí, Elena, a Pregunta, ver. ¿eh? La gran pregunta, José Antonio, porque claro, si no hace, o sea, si yo también creo que el género es una construcción social, ¿no? Porque no creo que el género sea una construcción biológica, una determinación biológica, ¿vale? Esto es teoría feminista y teoría queer, por supuesto. Pero la realidad es que nosotros hacemos investigación científica en sociedad y para la sociedad y hacemos comunicación social de la ciencia. Y en esa sociedad el género importa y afecta a la vida de las personas, porque todavía no hemos llegado a ese año 3500 en el que realmente
hayamos destruido el género como construcción social. Porque, por supuesto, he hablado antes y mencionado la interseccionalidad, es que no es lo mismo la construcción social de género, los roles de género. Me estás hablando desde Colombia, en sociedades occidentales, que en sociedades, en grupos sociales en Asia, que a lo mejor en comunidades indígenas en América Latina. Es que los constructos y los roles de género son muy diferentes, pero lo son. Y cada uno debe de pensar y de conocer, si quiere aspirar a esa universalidad, ¿no?, de la transferencia del conocimiento. Lo que yo crea no sirve. Yo sé que para llegar a una mujer mayor del barrio de las Margaritas de Córdoba, a quien yo quiero hacerle llegar el resultado de una investigación en salud, de un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, sé que es una mujer que no va a venir a un acto que yo le ponga una charla en la universidad un jueves por la tarde. ¿Por qué no? Porque es una mujer cuidadora, que está... Pero yo tengo que conocer esa construcción y esa socialización de género, intentar superarla o romperla a través de los formatos, de las narrativas, porque si no, estoy haciendo una transferencia social solamente para un grupo. Y es imposible tampoco... podemos arreglarlo todo. Dime, José Antonio, me encanta este tema de debate. Sí, dime. Sí, sí, a mí también me encanta pues el tema de género, la perspectiva de género y la orientación sexual, que es lo que estoy investigando en estos momentos. Doctora, yo hice un curso hace poco y decían que era muy importante en la perspectiva de género y enfoque de género y de orientación sexual, preguntarle a la persona cómo se identifica a ella y cómo le gustaría que la denominaran, pero pues, ¿qué es lo que, me disculpará que me... ¿Qué es lo que identifica y ya tiene José esto Antonio, pues repite. desde la investigación interdisciplinar con perspectiva de género? ¿Puedes repetir la pregunta, José Antonio? Se ha cortado un poquito al final. He entendido que has estado en un curso donde se recomienda, ¿no? Entiendo que se recomienda la fórmula de que la persona con la que interactúa es una nueva norma. Yo, por ejemplo, en mis perfiles en redes sociales pongo mis pronombres, porque yo me identifico como mujer, con el género mujer. Entonces, mis pronombres, y los tengo en la firma del correo, ¿no? No sé si va un poco por ahí, pero has ido a hacer la pregunta final y se ha cortado la conexión. Sí, señora, sí, señora. Eso era lo que quería preguntar. Y me disculpará, pero pues es un tema que me llama mucho la atención. De acuerdo a lo que usted ha investigado, ¿por qué es importante la orientación sexual de una persona para determinar, por ejemplo, el campo investigativo, por ejemplo, en el derecho, para determinar los derechos, que esa es la pregunta que yo me estoy haciendo en mi tesis? Oiga, pero ¿por qué es importante la orientación sexual y no se toma otro criterio para determinar ese enfoque de género o de identidad de género como tal? Cuando investigamos, una cosa es la identidad de género y otra es la identidad sexual. Creo que sí, señora, sí, señora, la es orientación verdad que sexual y lo que la pasa es que no identidad. sé si todo el mundo que nos está escuchando sabe, ha entendido esto y por qué importa una cosa y por qué importa otra. La identidad de género, los roles de género, era lo que el conocerla va a mejorar nuestra investigación o el introducirla como perspectiva, porque la va a hacer más universal, y estamos atendiendo a esa diversidad de género. Y yo he estado esta tarde hablando de por qué importa esa diversidad de género. Otro tema, que puede ser para otro webinario, es por qué importa introducir en algunas investigaciones la diversidad sexual, afectivo-sexual, ¿vale? Si me pregunta a mí, Elena Lázaro, como comunicadora científica y como autora de un libro que se llama Pío del Río Ortega, un científico en el armario, te respondo rápidamente. Importa
porque hay una importante parte de la sociedad que se ha sentido excluida, ¿vale? Hay estudios que dicen que las personas de identidad sexual o afectivo-sexual no normativa se sienten menos seguras en laboratorio, en los ámbitos académicos y demás, porque vas a ser visto como el extraño, ¿no? Entonces, esos estudios han demostrado que se sienten pues como las niñas, ay, yo es que no, ¿cómo voy a ser yo ingeniera? Necesitan referentes. Cuando yo escribí la biografía de Pío del Río Ortega, que fue, después de Cajal, el neurocientífico más importante que ha nacido en nuestro país, concretamente en vuestra comunidad autónoma, los castellanos leoneses que estéis aquí, tipo de Valladolid, de Portillo. Ese científico que fue 2 veces candidato al premio Nobel, que fue honoris causa por Oxford, que montó toda la escuela histológica argentina cuando se exilió, o sea, un tipo científicamente hiper relevante. Yo conté su vida y la conté contando que vivió 25 años en pareja con Nicolás Gómez del Moral. Y a mí me decía, ¿y eso qué importa? Os animo ahí por ahí una mesa redonda de la Universidad de Valladolid. Pues claro que importa. Importa muchísimo porque hay muchas personas homosexuales o bisexuales o no heteronormativas que pueden decir, coño, sí, perdón por las palabrotas, es que se está grabando, perdón. Las muletillas, pues pueden decir, bueno, pues porque necesitas esos referentes. También el colectivo LGTBI, ¿por qué hace falta el Día del Orgullo? Pues hace falta para que haya personas, por pura empatía, para que haya personas que se sientan seguras, para que quienes estamos en las instituciones, en la generación del conocimiento, en la academia, le digamos al mundo que es que somos, oye, que somos las mismas, que somos parte de esto y tienen que sentirse incluidos porque el conocimiento que generamos es de todas. En tu caso, si estás hablando de derechos humanos y familias monoparentales, es obvio que familias monoparentales las hay de todas las diversidades de género, de identidad sexual, de origen social y de todo, porque razones para criar solo o sola o sole hay muchas. Pero es obvio que la orientación sexual tiene mucho que decir ahí. Entonces, me entiendo que es una pregunta tuya de partida. Además, me voy a callar, Jordi, para que modere. No se le escucha, doctor. Sí, no, que digo que no sé si José Antonio, seguimos con el debate, tienes una pregunta adicional y si no, pues animar a la otra gente que también vaya preguntando alguna cosa y que entren un poco en el debate. A ver, José Antonio. Sí, pues gracias doctora, pues ya acá anoté sus datos para consultar su libro, porque yo ahorita estoy investigando mucho la parte histórica, ¿sí? O sea, mi orientación sexual es heterosexual, mi tesis es sobre familias homoparentales, no monoparentales o familias de parejas del mismo sexo, ¿sí? De acuerdo pues a los Había criterios entendido técnicos que se tienen. monoparentales. Vale. Sí, señora. Homoparentales. Sí, señora. Entonces Vale. yo estoy debatiendo esa orientación, por qué desde el punto de vista legal o jurídico se tiene que determinar pues la orientación sexual con el objetivo del reconocimiento de los derechos de una persona. O sea, eso es lo que estoy investigando a partir de cuándo fue que apareció ese pensamiento jurídico y por qué actualmente se está tomando de esa manera. ¿Por qué yo critico esa parte? Por lo menos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejan a discrecionalidad de los estados, por ejemplo, en la actualidad, lo de la adopción homoparental o la adopción en las parejas del mismo sexo. Y pues yo creo que esa discrecionalidad de los estados frente a la obligación que tienen los mismos para el reconocimiento de los derechos del menor, porque eso no es un derecho del padre y de la madre, sino el derecho del menor a conformar una familia. Entonces yo creería que es más importante los vínculos afectivos que se construyen entre las personas que la orientación sexual o la identidad de género o el género de las mismas. No sé usted qué opinará al respecto. Me daría para toda la tarde,
porque tendríamos que hablar de modelos de familia. Es un tema muy específico, o sea que creo que, José Antonio, es que estoy intentando escribir en el chat para poner mi correo aquí, pero no puedo escribir por alguna razón, pero os lo digo, ¿vale? Mi correo, por si, lo digo José Antonio, por si quieres que hablemos con más tranquilidad sobre este tema, me escribe y hacemos un día una charla que yo encantada. Mi correo es elázaro@uco.es, uco.es. No sé si es que yo no puedo escribir. Doctora, yo lo acabé de escribir. Arroba, lo o sea, escribí en ¿cómo el es? chat. Uco, pues está Elena, Uco, ¿no? Sí, lo ha escrito, Lázaro. lo ha escrito José Ah, Antonio, pero vale, la vale, E vale. en minúscula, ¿vale? elázaro@uco y ahí hablamos cuando queráis Bien. Vale, sobre esto, ¿alguna cualquier Listo, tema. pregunta? le agradezco el alma, gracias. Y yo mucho a Bueno, ti la pregunta y el debate, me parece interesantísimo. ¿alguna pregunta más o alguna consideración más que tenga el resto de la audiencia? Yo, vamos, me he quedado, vamos, ya conocía un poco la labor que hacéis, Elena, desde la Unidad Cultural Científica de Córdoba, que es absolutamente envidiable. Y la pregunta era, realmente, antes de que empezaras a contarnos, ¿qué podemos hacer para mejorar o para, digamos, es decir, intentar atraer a las chicas, a las niñas, a otras disciplinas STEM? Has dicho la palabra clave, que es decir, que hagan lo que quieran, pero por lo menos explicarles que tienen esa opción y que eso no sea limitante. Me parece un poco, digamos, que es un poco la clave de este tema. Por otro lado, ¿cómo formáis a las investigadoras, que has hablado varias veces? ¿En qué consiste un poco la formación a las investigadoras para, bueno, pues para que en las charlas estas, bueno, pues cuenten un poco la manera, que tú nos has contado un poco, decirte, oye, cuidado con los niños, que también tal, ese tipo de cosas? ¿Cómo hacéis ese curso de formación o cómo formáis a las investigadoras? Pues lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, lo primero, cómo favorecer la presencia de niñas en las carreras STEM. Aquí la fórmula mágica, obvio que no la tenemos nadie, pero solo el hecho de que ya nos lo planteemos y diseñemos acciones específicas, que institucionalmente esto esté dentro del debate ya es mucho. Mi opinión, mi experiencia, lo que creo que se puede aportar desde la comunicación, porque luego está el sistema educativo, Ujú. ¿vale? Que es la base. O sea, en realidad un sistema educativo público, universal, inclusivo, que favorezca eh, una socialización adecuada, debería de llevar de la mano a los niños y a las niñas, pero es que ni siquiera solamente el colegio, es que luego está la familia. ¿En qué medida la decisión individual, me da igual, de un niño o una niña, determina lo que vas a estudiar? Porque la decisión de elegir carrera o camino afectan tantos, o sea, hay tantos factores. ¿Qué podemos hacer nosotras? Creo que podemos ayudar, no vamos a solucionar, podemos ayudar poniendo a las mujeres en la primera línea para visibilizarlas y crear esos referentes. Eso en la actualidad y en el presente, y por supuesto narrar, cambiar el relato del pasado para explicar que ese relato del pasado, esto es lo que hace Marga Sánchez de la Universidad de Granada con la prehistoria, ¿vale? La prehistoria la imaginamos como mujeres en la cueva, encerradas, esperando que llegue el señor que viene de cazar el mamut, ¿no? Esto ya está, los prehistoriadores y las prehistoriadoras aburridas de explicar que sí, hombre, allí con los grupos tan pequeños que había, como para que uno se quedara en la cueva, allí iba a cazar hasta el tato, o sea, venga, tenemos que comer todas, ¿no? Entonces, eh, en ese relato del pasado también es importante, y el presente enseñar los referentes. Y luego la formación que hacemos, la hacemos de la mano de nuestra unidad de igualdad, por supuesto, y de la Cátedra de Estudios de Género de Leonor de Guzmán, en el caso de la Universidad de Córdoba, facilitando guías, materiales, y organizamos, empezamos este año a hacer una sesión presencial, donde le damos pues materiales, formación y demás, porque ser mujer no te pone, no, o sea, nosotras las gafas violetas no nos viene de nuestra propia experiencia.
pero puede que acabes hasta errando absolutamente en tu discurso. Es que porque sí, porque las mujeres no somos tampoco seres de luz empáticos y maravillosos. Cada una viene con su propia experiencia, entonces eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. La verdad es que es increíble y es un ejemplo a seguir. Como hay algunas notas y bueno, pues a ver si aquí en la Universidad de Burgos pues también empezamos con algunas de estas acciones tan interesantes. No sé si hay alguna pregunta más por parte de la audiencia, que queráis alguna duda. Bueno, pues si no hay, quiero decir, bueno, pues agradecer por supuesto a Elena el tiempo, la magnífica charla que nos ha dado, inspiradora. La verdad es que una vez más he tomado un montón de notas y ya después hablaré con ella más concretamente para pedir consejo a algunas de ellas que podamos poner aquí en marcha en la Universidad de Burgos. Y a todos los participantes, recordaros por favor que tenéis un enlace que os he colocado ahí en el chat para que contestéis el cuestionario del tema este. Vale, os lo agradezco mucho porque nos ayuda bueno, pues a mejorar el programa de alguna manera, ¿vale? Y a mí Lo dicho, también, que me hagáis la crítica, también podéis ponerse ahí apartado de observación, pues cosas en las que, porque si voy otro día y cuento esto, pues las críticas yo las agradezco mucho. El aplauso, ya lo estoy leyendo, lo agradezco, pero hacerme crítica también. bueno, Gracias. pues muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias a todos y a todas y mañana, pues coincide esta semana que mañana tenemos otro webinario. Bueno, pues entonces nada, pues a aquellas que estéis interesadas y aquellos, pues mañana tenemos esta semana doble sesión, ¿vale? Muchísimas gracias, Elena, y bueno, pues hasta otra.